Buenas noches para todos. Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Poco ahí con la voz media cascada, pero nos ayuda el micrófono. Siempre uno tiene que predicar en debilidad, ¿no? Porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice el apóstol Pablo. Cuando hay la voluntad del Señor que hablemos su palabra, bueno, te puede doler la cabeza, tener la voz difónica, hay que subir y hay que predicar. Y eso es lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor. Una manera muy interesante de estudiar juntos las Escrituras es seguir las biografías de hombres y mujeres de fe. Ustedes saben que la Biblia no es un manual de teología sistemática, ¿verdad? Sino que la Biblia nos enseña acerca de Dios, la verdad de Dios, mientras nos va hablando de las vidas de personas de carne y hueso, de familias, como veíamos hoy temprano, que caminaron con Dios. Algunas caminaron y otras no caminaron, y de todas aprendemos. Y con esta idea, hace algún tiempo vimos la vida, ¿se acuerdan de el profeta Elías? Y vimos la vida de el juez Gedeón. Y hoy les propongo empezar una serie diferente acerca de una persona del Nuevo Testamento, una persona que fue contemporánea a Jesús, una persona muy conocida por todos, quien más, quien menos, aún los que no conocen de la Escritura, saben algo de su vida. Les propongo hablar y empezar a conocer la vida de Simón Pedro, aquel pescador que llegaría a ser el principal entre los apóstoles del Señor Jesús. Saben, Pedro no es cualquier persona en la Escritura. Estaba mirando algunos datos interesantes y es que después de Jesús, por ejemplo, el nombre de Pedro es el más mencionado en los evangelios. Interesante, ¿no? Nadie habla en la Escritura, en los evangelios sobre todo, con tanta frecuencia como lo hace Pedro. Y a nadie se refiere el Señor con mayor frecuencia que a Pedro. Ningún discípulo confesó a Cristo tan abiertamente como lo hizo Pedro. Y nadie le negó tan miserablemente como lo hizo Pedro. Estaba leyendo que nadie es tan alabado o bendecido por Jesús como lo fue el apóstol Pedro. Pero también ninguno de los discípulos fue tan censurado o tan reprendido como Pedro por el Señor. Del grupo de los 12, Pedro fue sin duda el líder. De todas las listas que tenemos de los 12 apóstoles, Pedro figura en primer lugar. Es el primero mencionado siempre. Pedro es el que hace más preguntas, Pedro es el que tiene más iniciativa, Pedro es el que más mete la pata, pero Pedro es el único que caminó sobre el agua. Pedro solía estar hablando cuando debía estar en silencio. Era su característica, ¿no? Y al considerar su vida, vamos a poder ver cómo el Señor Jesús tomó un hombre con una personalidad impulsiva, rebelde, y lo transformó en un líder espiritual fuerte como una roca. Y uno puede decir, si lo transformó a él, ¿no te podrá transformar a ti también? ¿No me podrá transformar a mí? Pedro fue un israelita, nacido en el poblado de Betsaida, un pueblito allí cerca del mar de Galilea, que al momento de conocer a Jesús vivía en otra ciudad, un poquito más grande, que se llamaba Capernaum, una ciudad marítima a orillas también del mar de Galilea, donde él trabajaba. Pedro era casado y hasta donde sabemos es el único apóstol, el único de los 12 que fue casado. También hasta donde sabemos, o al parecer, no tuvo hijos. Su nombre era Simón. Saben, era un nombre muy común en aquella época. Tan común que hay varios Simón en la Escritura y en el Nuevo Testamento. Es más, había otro Simón hasta en el grupo de los 12, ¿no? Que era Simón el Celote. Simón nos dice que era hijo de Jonás. No sabemos nada de su padre, solamente eso. Y de su madre no sabemos absolutamente nada. Y sí sabemos que tenía un hermano. ¿Sabe cómo llamaba el hermano?
Andrés. Andrés, que también era pescador, pero además era discípulo de Juan el Bautista. El nombre Pedro quiere decir piedra o roca. Ahora, este nombre o sobrenombre se lo puso el Señor Jesús. Pero bueno, eso es parte de la historia que vamos a estar viendo a partir de ahora. La vida de Pedro es una aventura con valles y con montañas, con momentos, podríamos decir, de éxtasis espiritual, pero momentos también de fracasos estrepitosos. ¿Se parece un poco a nosotros? Parece que sí, ¿no? Podemos sentirnos identificados con él. Pedro fue entonces un hombre, vamos a ver, común y corriente, que respondió al llamado de Jesús y se convirtió en su seguidor y su discípulo y fue transformado por Jesucristo. Se convirtió en un cristiano firme, el principal de los apóstoles, y llegó a ser una de las figuras más importantes de la historia de la Iglesia. Y hoy les propongo ver tres pasajes que son cortitos, que ilustran los tres primeros momentos en que Jesús se encontró con Pedro. Y lo vamos a estudiar de esta manera. El primer encuentro, le vamos a poner el título, Hemos hallado al Mesías, porque fue lo que le dijo su hermano. Hemos hallado al Mesías. Al segundo pasaje le vamos a poner primer beneficio, la familia es alcanzada. Y al tercer pasaje le vamos a poner de subtítulo, impacto profundo. Pedro fue conmovido por Jesús. Y vamos a ir allí a Juan capítulo 1, versículo 35, y vamos a leer el primero de estos pasajes que nos cuenta la vida de Simón, porque todavía se llamaba Simón. Versículo 35 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, era tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hasta allí. Este es el primer encuentro entre Jesús y Pedro, o entre Jesús y Simón, si quieren llamarle, ¿no? Hasta este momento no se habían conocido. El relato anterior, que no leímos por una cuestión de tiempo, Jesús viene a Juan el Bautista y es bautizado en el Jordán por Juan, que era su primo. Y dice acá que Juan declaró abiertamente que Jesús, que ese que había venido a él, que ese que había sido bautizado, era el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben? Para cualquier israelita esto era un dato tremendamente importante, porque estaba hablando o haciendo referencia a los sacrificios que se celebraban aún antes de la época de Moisés, en que un cordero, un animal, tomaba el lugar del pecador y moría en lugar del pecador. Entonces Juan, como era Juan el Bautista, que era un profeta, estaba hablando ya desde el primer momento de cuál era la misión de Jesús en la tierra: ser el Cordero, el que iba a morir por los pecados de todos nosotros, el que iba a morir en lugar de los pecadores. Estaban estos discípulos, porque Juan el Bautista tenía discípulos, y había dos de sus discípulos, uno era Andrés y otro era Juan. No lo dice él porque tenía un poco de modestia, Juan no se nombraba, pero se sabe que era el mismo Juan, y Juan el que escribe el Evangelio, ¿verdad? Que al escuchar que su maestro y su mentor le decían: este es el Cordero de Dios, por segunda vez, dice: bueno,
ambos siguieron a Jesús, dice aquí. Ahora, cuando empezaron a seguir a Jesús, dice la Escritura que Jesús se da media vuelta y los mira y les hace una pregunta sencilla pero a la vez profunda. ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? Ellos en realidad querían saber acerca de Jesús y dónde él vivía. Y Jesús les invitó a venir con él y verlo y se quedaron con él. Ahora, mira una cosa. Bastaron esas horas con Jesús, al lado de Jesús, en comunión con él, escuchándole, para que Andrés se convenciera sin ninguna duda que ese hombre era en realidad el Mesías, el Cristo, el Salvador prometido desde tanto tiempo en las Escrituras. ¿Qué fue lo que vio Andrés? Qué brillo glorioso en la persona de Cristo, en su carácter, en sus palabras, vio Andrés que le conmovió de esa manera, que le convenció de esa manera. No sabemos exactamente por qué ese encuentro, como uno que quisiera estar ahí, ¿no? O escuchar algo de lo que se habló, pero lo que sabemos es que el impacto fue profundo y permanente. Ahora, yo pensaba, ¿qué pasaría si Jesús te hace hoy esa misma pregunta a vos? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Tras qué se va tu vida? ¿Qué buscas? ¿Buscas felicidad? ¿Buscas autosatisfacción? ¿Buscas un por qué vivir? ¿Buscas respuestas que todavía no encontraste? ¿Qué estás buscando? ¿O qué has venido a buscar a la persona de Jesús? ¿Estás acercándote a Jesús solamente por curiosidad, a ver qué pasa? ¿O estás buscando un Salvador? ¿Sabes? La persona de Jesús es impresionante, es determinante. Aquel que se anime a encontrarse con Jesús o a acercarse a Jesús, se va a dar cuenta que Jesús no era como cualquier otro hombre. Y muchos lo han comprobado. Aún escépticos, gente que era totalmente incrédula, se acercó a Jesús y a su palabra y se encontró y fue tocado y transformado por él. Como dice el himno, ¿no? Jamás podrán contarme de Cristo la mitad. La Escritura nos cuenta mucho, pero no nos cuenta todo. Algún día conoceremos mucho más. Y así es la bendita persona de Jesús. Y eso fue lo que impactó a Andrés y le hizo estar convencido totalmente de que este era el Mesías. Ahora dice ahí el relato del Evangelio, halló primero a su hermano Simón. Halló primero, nos hace pensar como que Andrés halló primero a Simón y después siguió hallando a otras personas, ¿verdad? Después siguió compartiendo seguramente esa noticia con otras personas. Andrés era un evangelista. Él había encontrado al Salvador y no se lo iba a quedar para él solo, no se iba a quedar callado. Qué bueno que nosotros tomemos ese ejemplo de Andrés, ¿verdad? Que lo que hemos encontrado, si nos hemos salvado, si el Señor Jesús nos ha cambiado la vida, lo compartamos con los demás, lo compartamos con otros. Él dice halló a su hermano Simón, a su hermano de sangre. Simón no era un discípulo de Juan el Bautista. Simón no estaba tampoco en la sinagoga estudiando o algo así. Él estaba trabajando, él era un pescador. Él estaba en el negocio de la pesca, trabajaba para vivir, para sostener a su familia. Andrés lo conocía muy bien, desde pequeñitos, ¿no? Seguramente habían hablado juntos algunas veces de la esperanza de Israel, del Mesías. Así que le llevó la noticia a su querido hermano. Y cuando lo encontró, así sin anestesia, podríamos decir, sin medias tintas, le dijo, hemos hallado al Mesías, hemos encontrado al Salvador. Qué tremendo lo que hizo Andrés, ¿no? Cómo compartió la fe de esta manera tan sencilla en realidad. ¿Sabías que la forma más efectiva de transmitir la fe es con aquellos que te conocen desde siempre? Con sinceridad, con tus propias palabras. Eso le llega al corazón de aquel que te conoce, que te quiere, ¿no? Y eso fue lo que hizo Andrés. Le declaró, yo estoy convencido, yo estoy seguro, no me cabe la menor duda, encontramos al Mesías. Y eso para un judío no era poca cosa. Era el cumplimiento de la promesa milenaria. Ahora, él lo trajo a Jesús. Él no solamente le dijo eso, ¿no? Él sabía que a su hermano
solamente esas palabras no lo iban a convencer, no lo iban a dejar contento. Lo trajo a Jesús. Y yo pensaba, ¿has traído a alguien a Jesús? ¿Has traído a alguna persona a Jesús? No te estoy hablando de la iglesia, ¿no? Está bueno también traer a alguien a la iglesia. Pero ¿has traído a alguien a Jesús? Qué hermosa experiencia, ¿verdad? No se trata de convencer con palabras y argumentos. No se trata de ganar discusiones o saber más que el otro, ¿no? Se trata de tomar de la mano un alma que necesita el Salvador y llevarlo al único que lo puede perdonar, que lo puede cambiar. Es un privilegio. Jesús estaba allí y Andrés condujo a su hermano Simón hasta Jesús. Y no sabemos cuánta distancia recorrieron ahí juntos caminando hacia Jesús, pero cuando se encontraron con Jesús, Jesús dice que lo miró. Y esta sería la primera de muchas miradas que Jesús haría a los ojos de Pedro. Le miró como si le conociera. Le miró porque en realidad le conocía. Y sabía de dónde venía. Y le dijo así: tú eres Simón, hijo de Jonás. Ya una sorpresa, ¿no? Sabía de su familia, sabía de su padre. Le conocía, sabía de dónde venía. Y sabes una cosa, a ti también Jesús te conoce. Capaz que todavía no lo conoces, pero Él te conoce. Sabe de tu familia, sabe de dónde venís y sabe por qué estás aquí. El verdadero por qué estás aquí. Ahora, esto de que era Simón, hijo de Jonás, era la realidad, era un hecho, ¿verdad? Pero lo que le iba a decir Jesús era algo que todavía no había empezado, porque le dijo así, ¿no? Tú serás llamado Cefas, tú serás llamado Pedro. Pedro quiere decir, como decíamos, piedra o roca. O sea que le está diciendo, mira Pedro o Simón, no solamente conozco tu pasado y tu presente, sino que también conozco en qué te vas a convertir. Es más, de hecho Jesús lo iba a convertir en eso que le estaba diciendo. Era una palabra profética. Simón, en un momento, llegaría a ser Pedro para siempre. Saben, a partir de este momento vamos a ver, y es interesante leer los diferentes lugares donde aparece la persona de Pedro, porque a veces Jesús le dice Simón, y a veces Jesús le dice Pedro. Y dice, bueno, ¿Simón o Pedro? ¿No? Pero bueno, cuando le dice Simón, por lo general se asocia a una actitud de Simón, digamos, relacionado con su vida pasada. Cuando mete la pata le dice Simón, ¿no? Ahora, cuando Pedro dice una declaración que sin duda que hablaba de que él había sido transformado por Dios, le dice Pedro. Es bien interesante. Es impresionante saber que Dios sabe todo de ti, ¿no? Sabe en qué te vas a convertir. De hecho, si vos se lo permitís, Dios te convertirá en una nueva criatura y te dará un nombre nuevo. Dice 2 Corintios 5:17 que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos una base firme para creer que este primer encuentro fue el momento en que Pedro creyó, empezó a creer. Aquí empieza la aventura de fe para Pedro. Y con la expectativa de que Jesús ya lo conocía y tenía un plan para su vida, bueno, ahí empezó su aventura. Y pensaba, ¿y vos? ¿Sos consciente de que Jesús quiere tomarte en sus manos y transformarte por completo? Jesús te dice, yo quiero hacer algo contigo. Y eso está bueno, ¿no? Está bueno escuchar algo así. Ahora, así como fue guiado por su hermano, y Simón también halló al Mesías. Y hasta ahí llega esta primera lectura. Pero vamos a ir a Lucas capítulo 4. Ese fue el primer encuentro, el que decíamos, hemos hallado al Mesías. Y así fue que Simón también halló al Mesías. Pero después encontramos el primer beneficio en la vida de Simón. Y vemos que su familia fue alcanzada. Vemos en Lucas capítulo 4,
Y vamos a leer del versículo 38 y 39, dos versículos allí nomás. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Un relato bien corto y conciso de un milagro casero, podríamos decir, ¿no? Aparentemente, este hecho ocurre antes de la pesca milagrosa, que es el tercer pasaje que vamos a ver. Otros dicen que quizás fue después, pero nosotros vamos a seguir a efectos didácticos, digamos, el relato de Lucas. Lucas dice que fue antes. Y fue bien interesante lo que pasó acá. Estaba la suegra de Pedro con fiebre. ¿Sabe? Esto no era una gripe, no era que tenía fiebre porque tenía una gripe, ¿no? Tenía una enfermedad que cursaba con fiebre. No se sabe bien qué enfermedad era. Podía ser una enfermedad infectocontagiosa, algo quizá crónico, ¿no? Algo que la dejaba fuera de combate, en la cama, en el lecho, ¿no? Y bueno, era algo importante, era algo por lo cual tanto Pedro como su esposa estaban preocupados por esta señora. Ahora, em, fue algo que no tuvo prensa, ¿verdad? Fue algo que ocurrió en la intimidad del hogar. ¿Mm? Vemos que Pedro o Simón dejó entrar a Jesús a su casa, dejó entrar a Jesús a su familia. Y ese milagro que ocurrió allí, cambió para siempre la vida tanto de la mujer, de esa señora, como de la esposa de Pedro y también del mismo Pedro. Y yo pensaba, ¿no? Jesús está interesado en las familias. Dios le prometió a Abraham que en Jesús serían benditas todas las familias de la tierra, que en el Mesías, el Salvador que iba a venir, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabías vos que a Jesús le interesa tu familia? Tu familia está en su corazón. ¿Y cuántas veces el toque de Jesús ha cambiado una familia para siempre? ¿Cuántas veces la irrupción de Cristo en una familia la ha transformado? Primero a veces se vive rechazo, contiendas, lágrimas, después rodillas, oración, ayuno, pero después muchas veces la piedra dura se termina partiendo y Cristo salva a otro más, y Cristo salva a otro más y a otro. ¿Y cuántas veces lo hemos visto nosotros en la iglesia? Eso, ¿no? Cuando el Señor salvó a uno, pero después siguió trabajando con el corazón del otro y se transformó toda la familia. Acá Pedro comprendió que esto de acercarse a Cristo no iba solamente a transformar su vida individual, sino que a través de él también impactaría en todos los que estaban a su alrededor, empezando por su esposa y también por su suegra. ¿Y vos? ¿Vas a dejar que Jesús entre en tu casa? ¿Dejarás que Jesús entre en tu familia y que ponga orden allí? ¿Dejarás que Jesús no solamente sane tu familia, sino también ocupe y gobierne tu hogar? Hay una canción que cantan los niños. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y dice, ¿por qué no invitas a Jesús? Y verás qué bien se vive con Jesús en el hogar. ¿Saben? No es una vida sin problemas. No es una vida donde está todo siempre bien. Pero ciertamente cuando Jesús está en el hogar, hay paz, hay guía y está su presencia. No dejes a Jesús afuera de tu hogar. No dejes a Jesús afuera de tu familia. Simón dejó que Jesús ocupara cada vez más todos los ámbitos de su vida. Empezó por su vida individual, pero ahora ya vemos que está dentro de su casa. Lo dejó pasar a su casa, lo dejó impactar toda su vida. Y el siguiente pasaje está un poquito más adelante. Vamos a ver en Lucas capítulo 5. Este es un pasaje más conocido, si se quiere. Dice el capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Te invito a tener toda tu atención en la lectura. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
también el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué postal está, ¿no? Jesús en la barca de Simón, sentado allí, así como Abel se sienta para enseñar, ¿no? Pero en la barca y enseñando a los que estaban allí en la playa. Y dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué tremendo, este pasaje me encanta, ¿no? Un pasaje precioso en que vemos que Simón fue totalmente conmovido por la persona de Jesús. Y ahora vemos que Jesús no solamente estaba en la casa y en la familia de Pedro, sino que ahora se mete con los bienes de Pedro, con su trabajo, con su vida laboral. Y es que Jesús quiere estar en todo. Es que Él es digno de estar en todo, ¿verdad? Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. No hay ámbito de nuestra vida donde nosotros le podamos decir, acá no. Si Él es el Señor, tiene que ser el Señor de todo. Y acá vemos al Señor tocando también su vida y sus bienes, su vida laboral y sus bienes. Y vemos que acá habían pasado algo, ¿no? Está buena la manera en que lo relata Lucas, ¿no? Mientras Jesús enseñaba, allí estaban los pescadores remendando las redes, lavando las redes, limpiándolos, ¿no? Habían estado toda la noche tratando de pescar algo y no habían pescado nada. ¿Saben? Ahí en el mar de Galilea dice que, bueno, que es costumbre pescar de noche, porque dice que los peces suben de las profundidades en la noche cuando no hay tantos depredadores, y ahí entonces es que aprovechan los pescadores, pescan durante la noche, y bueno, ahí pueden encerrar los peces en las redes y tener para su trabajo y para su sustento. Pero esa noche no habían pescado nada, y habían estado intentando pescar absolutamente toda la noche. Ahora, una noche infructífera, ¿no? Podríamos decir. Sin duda que estarían un poquito frustrados. Escuchaban a Jesús, ¿no? Ahí como de costado, ¿vieron? Cuando uno está haciendo algo y está escuchando la radio, bueno, pero estaban escuchando a Jesús, pero estaban frustrados. ¿Qué iban a comer ese día? ¿Qué iban a llevar al mercado? No había nada, ¿no? Era su forma de sustento. Y ahora Simón escuchó algo que le debe haber sorprendido, ¿no? Porque está todo bien con que Jesús sea el maestro, el rabí, y que enseñe las cosas espirituales. Pero Pedro lo que sabía era de pesca. ¿Y cómo es que viene este maestro, viene esta persona que él había creído en él, y le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar? Era sin duda, de alguna manera, un desafío al orgullo, ¿verdad? Esto es lo que yo sé hacer. Yo sé pescar. Ya lo estuve intentando y no salió nada. ¿Qué sentido tenía volver al agua? ¿Qué sentido tenía volver a ensuciar las redes? ¿Qué sentido podía tener volver a intentar algo que él sabía por experiencia y por su conocimiento que no iba a resultar? Era una prueba a su fe y también a su orgullo. ¿Sabías que Dios quiere tratar con tu orgullo?
el mío también, ¿no? Ahora, interesante lo que le dice Pedro, ¿eh? Dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Sabía Jesús eso, no? Eso era lo que le pesaba en la mente y en el corazón a Pedro. Pero él estaba dispuesto a creer. Y estar dispuesto a creer es estar dispuesto a obedecer. Pedro nos estaba enseñando con su actitud que cuando uno cree en la palabra, tiene que dar un paso para obedecer esa palabra. Y él lo hizo. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Señor, si tú lo dices y porque tú lo dices, lo voy a hacer. Si vos lo ordenás, lo voy a hacer. Porque creo que sos el Mesías. Porque creo que sos el Salvador. Simón estaba dejando claro su compromiso con Jesús, ¿verdad? Él no sabía lo que iba a pasar. Nosotros tenemos el diario del lunes, pero él no sabía. Él se jugó y dejó de lado su orgullo y dijo, bueno, yo creo. Él me lo dice, lo voy a hacer. Ahora, qué tremendo impacto, ¿verdad? Cuando echaron las redes donde Jesús le decía y se dieron cuenta que estaban llenas, pero no lo podían ni sacar. Llamaron al otro bote y los dos botes quedaron llenos y se hundían. Nunca habían escuchado de algo parecido. Nunca habían tenido una pesca tan abundante. El Dios del universo le había ordenado a aquel cardumen que subiera de las profundidades en ese momento. Tremendo milagro, tremenda bendición, tremendamente sobrenatural lo que estaba pasando. Pero le hizo surgir el temor, ¿verdad? ¿Ante quién estoy? ¿Quién es Él? ¿Cómo es que esto pasa? Estoy delante del mismo Dios. Estoy delante del Señor de toda la creación. Interesante que Lucas acá dice Simón Pedro, ¿no? Viendo esto, Simón Pedro. Porque acá estaba marcando un momento de transformación. Y dice que cayó de rodillas ante Jesús. Y este era un reconocimiento de su deidad. Un israelita no se arrodillaba ante cualquier persona, ¿verdad? Se arrodilló reconociendo que él tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios. Él estaba profundamente impactado y conmovido. Ahora, ¿cómo un pecador como yo puede estar delante de Dios mismo? Pedro sabía que Dios no tolera el pecado, que Dios no tranza con el pecado. Y él era pecador. Él no era digno de estar ante la presencia del Dios Santo. Pensó seguramente que podía ser muerto por estar allí. Dice que el milagro produjo en Pedro y en todos aquellos que estaban ahí una especie de pavor, ¿no? de sobrecogimiento, decir, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Y saben, eso es lo que produce ver a Dios obrar en poder. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No ocurrió una explosión de gozo en este momento, más bien se pegaron un susto bárbaro, ¿no? Un temor de ser consumido por la presencia del Dios Santo. Y ese temor solamente cesó cuando escucharon la palabra de Jesús. Dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Qué impacto, ¿no? Un impacto profundo, una conmoción que implicaba un llamado divino. Y de esta manera Pedro fue llamado a seguir a tiempo completo a su Maestro y Salvador. Ahora, lo primero que hizo él fue reconocer cómo él era indigno, cómo él era pecador. Y eso fue bueno para él. Y lo es también para nosotros. ¿Sabes una cosa? Lo primero que tenés que hacer para empezar la aventura de la fe es reconocerte un pecador, una pecadora. Alguien que necesita el perdón de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es lo que hizo Pedro, arrodillarte delante de Él y rendirle tu vida. Decirle con tus palabras que querés que Él sea tu Salvador, tu Señor. Jesús dio su vida por ti. Jesucristo es ese Cordero de Dios que murió en la cruz en tu lugar por tus pecados. Jesús es ese Dios, el Dios creador de todas las cosas, que se hizo hombre para venir a buscarte, para venir a rescatarte. Es el Dios que te conoce y que te quiere perdonar y que te quiere transformar y que sin duda que tiene un plan para tu vida. Pero
vos tenés que dar ese paso. Después de haber conocido este mensaje, tenés que dar ese paso de reconocerte pecador, arrepentirte de tus pecados e ir a su presencia a buscar su perdón. Pero escuchó aquí una cosa tremenda, que los planes que Jesús tenía, que los planes que el Salvador tenía, lo involucraban a él. Qué sorpresa, ¿verdad? Él era llamado y sin duda que sería transformado en algo distinto. Hasta hoy había sido pescador de peces, a veces frustrado, ¿no? Pero desde ahora sería transformado en pescador de hombres. Y las implicancias de esto que Jesús le estaba diciendo, lo iba a ir descubriendo muy de a poquito, muy de a poquito. Pero no firmó un contrato ahí, ¿no? Tan solo lo siguió, día a día. ¿Qué vendría al otro día? No sabía. No supo todo el camino, solamente supo cuál iba a ser su destino. Así como Jesús había dicho, tirá la red, vos tirá la red, y lo hizo y tuvo un resultado tremendo, Jesús le dijo, vas a ser pescador de hombres. Ya está. Con eso alcanzaba. ¿Sabes? De igual manera, nosotros no contamos con un detalle de todo nuestro camino de fe, pero ciertamente sabemos nuestro destino. Qué preciosa que es la aventura de la fe. Qué preciosa, ¿no? Te pregunto, ¿aún estás viviendo tu vida lejos de Jesús? No temas venir al Salvador. Él te ama, Él dio su vida para salvarte de la condenación eterna del infierno. Si venís con Él, si venís a Él en arrepentimiento y fe, serás transformado en una nueva criatura, serás perdonado. Él quiere estar en todas las áreas de tu vida, no solamente en tu corazón y poner en orden las cosas, sino también en tu familia, también en lo laboral, en todo. Poner en orden todas las cosas. Y tú, hermano o hermana, capaz que has quedado al costado del camino. Él te llama otra vez a seguirle. No temas venir con Jesús. Él te va a transformar. ¿En qué? En un instrumento eficaz en sus manos, para sus propósitos y para su gloria. La propuesta es, si vos querés empezar hoy la aventura de la fe, que así sea, que cada uno de nosotros diga, yo quiero. O capaz que alguno dice, ya estoy en eso. Bueno, gloria a Dios por eso. A seguir caminando entonces. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones.